¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a este asunto de radio por internet, que ya ni es radio, ¿va? Pero bueno, que se llama El Vórtice y se transmite a través de Facebook Live en sabersinfin.com y Saber Sin Fin TV desde YouTube, también en vivo. ¿Qué hubo tú, Narebro? ¿Dónde andas? ¿Qué volé? ¿Cómo andamos? Chido, y aquí arrancando el lunes. Perfecto. Y en esta ocasión nos acompaña José Riaza. José, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vosotros cómo estáis? Pues también aquí Bien, bien. José Riaza, que es músico español de Madrid, ¿verdad? Si la En memoria no me Madrid. falla. Pero pues ya, medio corazón es mexicano, porque ya tienes un ratote viviendo por acá. Pero aparte de ser cantautor, bueno, también escribes, eres filántropo, eres actor, tienes por ahí un par de cortometrajes, tuviste una participación en la serie esta de Luis Miguel, este, has colaborado con Jaramar, por ejemplo, Jaramar Soto, con Cala de Rostros Ocultos, por supuesto con Alan Boguslavski, en fin, como buen artista, inquieto el caballero, ¿verdad? Inquieto, sí. Me meto en todas las jaranas que me invitan. Ya no más falta vender mole los domingos, pero en una de esas también ya le entraste eso. Ahora con la pandemia vamos por ahí todos los músicos a vender mole o tortilla de patata o lo que sea, pero sí. Bueno, pues entonces, ahora sí que iniciemos por el principio. Venga. Cuéntanos, ¿cómo fue tu acercamiento a la música? Es decir, ¿en tu familia había alguien que estuviera involucrado en la música? ¿Fue como rebeldía tuya de que pues, todos eran catedráticos? Ah, no, pues yo quiero ser músico. ¿O cómo funcionó este acercamiento tuyo a la Bueno, música? mi padre sí fue un gran melómano, no Ok. músico, pero siempre le gustó. Creo que es una de sus cosas frustradas, ¿no? Él murió sin hacer eso, yo creo que quería hacer, porque mi juventud y su juventud es muy parecida. Él estaba en el movimiento hippie, pero el padre, mi abuelo, pues era pues cómo decirte, pues un fascista, ¿no? Una persona muy autoritaria del movimiento, además de Franco, o sea, era fascista, o sea, Ujú. Oye, Ok. literal. Entonces, fuerte, imagínate. fuerte. Yo recuerdo a mi abuelo de pequeño, no me dejaba silbar en su casa, ¿no? O sea, era una persona muy recta, muy... sin embargo, mi padre se quedó con el hobby o con la melomanía y era de esos que todavía hacía el ritual del sofá, comprar su equipo hi-fi, abrir los discos, leer las letras según sonaba el álbum. O sea, era toda una liturgia, ¿no? Y bueno, yo de pequeño, la música siempre estuvo alrededor mío. También mi madre era de otros gustos, pero también usaba mucho la música para todo, ¿no? Siempre hubo música. Ujú. Y yo a los 6 años empiezo, ya la había escuchado, pero a los 6 años recuerdo que compongo mi primera canción, imagínate. Y desde ahí pues no he parado. Esa Ok. fue, no sé, mi manera de conocer el mundo. Cuando yo escribía mis primeras canciones, pues era mi manera de protestar o de apuntar con el dedo a la chica que me gustaba, me gustas tú y te he hecho esto, ¿no? Ujú. Entonces era ese tipo de niño, un niño inquieto, pero que sí tenía como pues ese acercamiento a la música. Mientras otros niños estaban con el fútbol, yo sí tarareaba las canciones, un poco como José Alfredo, ¿no? Que nunca tocó la guitarra y era Ujú. más silbar, y ya luego la adolescencia es donde ya empiezo con la guitarra, con el piano y bueno, ya voy creciendo. Básicamente esos son mis inicios. Pero ¿de qué eran esos discos que abría tu papá tan, Mm, este, con ese de rock contenido, ¿no? clásico. Ujú. Eh, hace poco, bueno, hace un par de días estaba escuchando una canción que ponía mucho él de un disco de Pat Metheny. Recuerdo con mucho cariño Night Noise, que eran bandas de New Age de aquella época, de los 90, de los finales 80. Recuerdo Dylan, los booklets, estos discos raros, Ujú. él tenía todos, ¿no? Recuerdo Pink Floyd, los Doors, con mucho cariño, porque a mí también me llegaron Dire Straits, Mark Ujú. Knopfler, bueno, una maravilla, ¿no? Beatles, todo lo que pueda ser Beatles, Rolling Stone, la Creedence, no sé, toda esa música, de Ujú. todo. Y como que sí se perdió también, aparte de que había buena música, la parte que mencionas, ¿no? Ese
ritual de Sí, escuchar absolutamente. la música desde el objeto mismo, desde el espacio, desde el contexto. ¿Tú sigues Absolutamente. haciéndolo? ¿Cómo? ¿Tú sigues haciendo esos rituales? Eh, yo no fui nunca de hacer esos rituales. Ujú. Mi escuchar de la música siempre era o bien haciendo otra cosa o en el silencio de la noche. El silencio de la noche podían ser 40 minutos, podía ser una hora. A veces escuchaba discos que yo elegía y a veces escuchaba, recuerdo, programas de radio de música rock, ¿no? Realmente rock duro. Eh, sin embargo, bueno, sí es algo maravilloso que he intentado yo promover. Mi disco del 2017, no sé si tú lo recuerdas, Arturo, era un formato vinilo, si bien no era vinilo el disco, pues o sea, sí tenía todas las letras, todo el Claro, look, sí, el colores. tamaño. Sí, sí, sí. Despertar es precisamente el álbum Justamente. este. No sé, a mí el ritual, no sé, esas cosas de viejos que dicen, creo que son hermosas, creo que son bonitas, ¿no? Y creo que hay que inculcarlas a la gente. Yo no entiendo mucho el siglo XXI, los sencillos, una canción, luego otra que no tiene nada que ver, o sea, eso, yo contemplo el álbum como un recorrido, un viaje que merece un respeto, ¿no? Incluso Sí, claro. soy una persona muy religiosa en ese sentido y yo escucho un disco de la 1 a la 12 o a la 15 o a la 8. No me atrevo a saltar a, no sé, a la 6 o al single, o sea, se me hace como una falacia, se me hace una falta de respeto al autor. Quizás soy muy conservador en ese sentido, pero creo que cuando alguien ordena un disco, y bueno, posteriormente cuando yo he hecho tantos discos, el orden es algo muy importante, el viaje es importante, la canción 1 no está ahí para que, o sea, porque nomás se levantó el artista y dijo voy a poner la 1, entonces creo que En orden merece, alfabético. es como un ritual, o sea, un ritual realmente si vosotros sois de alguna religión de estas católicas o algo, tenemos una serie de caminos, ¿no? En cualquier religión, en una carrera universitaria, tú no empiezas por el final, empiezas por el principio. Incluso cuando vas a follar con una mujer, son muy importantes los calentamientos, ¿no? O sea, los preliminares, el poder, no sé, hablar de amor, la lubricación, no sé. Todo es lo mismo. Si os fijáis, la vida funciona de esa manera. Coño, un disco es lo mismo. Divorciar el disco, el sencillo del disco y arrancarlo y colocarlo así nomás como un, no sé, un objeto comercial, pues es que lo mismo da vender vasos entonces o vender plástico, no sé. Y eso que estamos hablando de que nosotros tres crecimos con este asunto, ¿no? De tener los vinilos, después nos tocaron los cassettes, después vino el disco compacto, con sus vertientes, ¿no? Del Blu-ray y demás. Y ahora caímos a este asunto de YouTube y de todas las plataformas digitales, ¿no? Tú lo has dicho, yo creo que tiene que ver mucho con el valor generacional, lo que vimos alrededor. Tampoco le podemos exigir al millennial que viva otro mundo, ahora es su mundo, ya no es nuestro tiempo, es su tiempo, ¿no? Claro, les toca. Quizá nuestra brecha generacional está marcada que nos hace ver así como, pobres morros, ¿no? No han disfrutado nunca. Pero supongo que también esta práctica debe tener su punto, ¿no? Cómo vive la gente ahora. Si no, es lo que le ha pasado a todas las generaciones, ¿no? No quiero tampoco satanizar lo que está ocurriendo, pero a mí no me gusta y no pienso funcionar así. Si bien en estrategias digitales tenemos que entrar un poco por ese rollo, yo estoy vendiendo, por ejemplo, Kleptomanías 1 como un disco completo, un álbum redondito. Y qué bueno, que de alguna manera también es como cuando armamos un cassette, ¿no? Con todas las canciones que a lo mejor en ese momento eran nuestras favoritas, independientemente del artista que fuera, pues ahora son Sí, los playlists. Y ese es el playlist. ahora el mismo logaritmo de la plataforma, pues se va diciendo, te va sugiriendo qué es lo que debes escuchar. Es horrible, ¿eh? Digo, hay gente que le parece maravilloso, pero a mí se me hace horrible que una puta máquina y un puto algoritmo te diga, güey, si te molan tal, hay un clon. En Japón hay un clon de esos y te pueden gustar para que tu mente sea chiquita siempre. O sea, es como un rollo muy raro. A mí me da mucho miedo esto de la tecnología. Sin embargo, con el radio comercial ya tenemos ahí como bastante acotamiento y teniendo la libertad de decidir se me hace también absurdo, ¿no? Claro, lo que no hay ahora es el tiempo, ¿no? De escuchar todo.
Entonces dejas al puto logaritmo que lo escoja por ti. Es como, ¿sabes qué? Mira, están todas buenísimas, pero mejor que me lo haga el logaritmo, que me mande a Marta el lunes y a Ana. O sea, incluso el amor, creo que también estamos en una época que se está viviendo así. O sea, estamos en una época rara. Para mí es rara, me siento viejo. Y tengo solo 42 años, me siento muy viejo, en serio. Es que justamente, ¿no? Ese ha cambiado. Todo ese tipo de consumo, ¿no? Ha cambiado. Te digo, del disco al cassette, al disco compacto, ¿no? Cada vez creemos que la calidad incluso del sonido es mejor cuando no es así, ¿no? No, horrible, horrible. El MP3 es la compresión, el grado de compresión, cuando nos metemos a un estudio a terminar los discos es una pesadilla, es como, le vas a matar el rango dinámico, y bueno, la gente no sabe ni qué es el rango dinámico, pero, joder, bendita sea la música clásica, ¿no? Que tiene los picos, es que eso es la música, es que eso es la vida. O sea, en la vida tú no estás, digo, que seas adicto a la cocaína y te estés poniendo la primera fila a las 7 de la mañana y la última a las 4 de la mañana, tu vida es un despertar, ¿no? Es un poco a poco, es un café, es un... Y no sé, para mí todo esto, te digo, me siento viejo. Te tocó la movida seguramente española, ¿no? Como niño, un espectador. Sí, pero supongo también que como niño te influyó y tu papá, si venía de, digamos, ya de un rollo musical, también yo creo que se topó con pares de ahí, ¿no? Bueno, yo creo que la movida había terminado cuando yo empecé mi propia movida, ¿no? O empezamos a salir, empezamos con las drogas, las chicas, la música. Pero la movida me marcó en mi infancia, eso fue precioso, porque recuerdo una televisión que creo que nadie ha visto en su vida, o sea, una televisión con Alaska, con Kiko Veneno, con Loquillo, haciendo bromas para niños, bromas, pues no sé, supongo que podía ser, no sé cómo explicaros, pero eso, los programas están ahí, no sé cuántos son los programas, son 50 programas tal vez, y era todo muy fumado, o sea, era todo como gente que consumía drogas, gente que consumía cocaína, LSD y heroína. Pero el grado de imaginación que tenía la televisión, yo no he visto en mi vida una televisión así para niños. Y nosotros nacimos con esa libertad y bueno, recuerdo con mucho cariño, pues eso, escuchar a los toreros muertos en un programa para niños. Eso ahora no se podía ver. Santiago Cerón disfrazado de... No me acuerdo de qué estaba disfrazado, pero Kiko Veneno se disfrazaba de Frankenstein. O sea, la televisión era un lugar de progres en el buen sentido, porque recordad que veníamos de una dictadura nosotros. Entonces era gente de izquierdas que hacía lo que les salía de las narices. Tenías a Joaquín Sabina fumando en un programa de televisión y diciendo lo que quería, y eso era una maravilla. Eso, yo sentí la libertad cuando yo era niño, sentí que los maestros en la escuela no me decían que esto había que aprendérselo así. Sentí que me contaban la cara B de la historia y me hacían meditar sobre ello. Eso es una maravilla. Luego llegó el sistema tipo test 15 años después y convirtió a la gente en un borrego y bueno, es el plan Estados Unidos en todo el mundo. Pero profesores apasionados. Mi escuela era una cooperativa de maestros. No era una escuela de gobierno donde eran unos maestros que se habían juntado a hacer un colegio. O sea, no sé, yo solo tengo cosas bonitas que decir de los 80 y de mi niñez. Fueron preciosas. Muy bien. Y luego, entonces, ¿en qué momento dices, oye, estoy aquí en el aeropuerto, ¿a dónde vamos? A ver, las Islas Canarias, Timbuktu. Pues vamos a México, a ver qué pasa. Bueno, yo había iniciado, bueno, abandoné mis estudios muy, muy temprano, a los 17 años, y empecé a dedicarme a la música, porque ya llevaba muchos años haciendo canciones y quería vivir de la música, era mi sueño, el sueño iluso de todo chaval. Sin embargo, bueno, vi una puerta relativamente fácil que fue la de cantar en el metro. A mí me echan de un internado tipo, ahora que estoy viendo Harry Potter, las 7 películas, era muy parecido lo que hacía Harry Potter del tren. Yo iba solo, además, caminando al tren, porque ya era más mayor que Harry Potter, tenía 16 o algo así, y entonces cogía el tren y nos íbamos a Sigüenza, Guadalajara, que estaba a 2 horas más o menos de Madrid, y llegábamos a un puto internado de curas. O sea, eso era Hogwarts. O sea, yo flipaba. O sea, entonces, de ahí me echan, ¿sabes? Porque yo soy un pieza, ¿no? Soy un macarra, ¿no? Y cuando me echan, pues dice mi padre, si tú no vas a estudiar, no vas a trabajar, no vas a hacer nada, te vas de aquí o aportas. Y yo lo único que sé hacer en ese momento es cantar.
Entonces agarro mi guitarra, gamberro, sí, Azael, gamberro. Agarro mi guitarra y me voy al metro de Madrid, y ahí me topo con la dispar fauna más maravillosa que he conocido en mi vida, ¿no? Desde un hombre que su mujer ha echado a la calle y ya lleva una semana en la calle, ya huele mal, es alcohólico, y se sienta contigo a llorar y a contarte tus penas, hasta los punkis que te ayudaban a pasar monedas, que ellos no sabían tocar nada, pero pasaban la moneda y repartíais a medias. Yo que sé, chicas maravillosas que tocaban instrumentos, músicos flamencos, músicos que hacían música celta, que a mí la música celta me encanta, ¿no? Entonces fueron unos años preciosos, de ahí empecé a entender lo que era vivir de la música, que era agarrar el mejor lugar, a la mejor hora, madrugar muchísimo, o sea, todo lo contrario que el rock and roll, era madrugar, era levantarse a las 5 o 6 de la mañana para coger el mejor pasillo, perdón por la cogedera, pero ando muy español últimamente, disculpen. Y nada, de ahí empiezo a hacer mis primeras bandas, y un proyecto que tengo, que es Tragicómica, nace en Madrid en el año 2000, y creo que fue el año anterior, en el 99, vino una banda mexicana a girar a Europa, y la gira española me la aventé yo con ellos. Les acompañé a las giras, hicimos canciones, acabamos en Euskadi, en el norte de España, grabando un disco. Ellos se llamaban X Cantina, o se llaman, liderados por Alejandro Aquino, que también es escritor. Entonces me doy cuenta que el mexicano y el español tienen mucho que ver, y pasan unos años y me siento un poco león enjaulado, y es cuando decido ir a México, en el 2003. A buscar la X Cantina. Digo, estamos hablando dijiste, Dire Straits, Pink Floyd, Beatles y demás. De ahí ya mencionaste esta parte de los 80, ¿no? Con Aucerón y demás. Y ahora toda esta parte del punk, del celta, del flamenco y demás. Todo eso. Cuando la globalización, de hecho. Ajá. Sí. Pero todo eso es lo que vas incluyendo de alguna manera en tu música. Quizás. Supongo que sí, de una manera a veces consciente, otras inconsciente. Hay que recordar también que los 90 fueron muy fuertes. Veníamos de una época de explosión de heavy metal. Yo tuve la fortuna de ver a Metallica muchas veces, era súper fan de Iron Maiden. Yo tuve el pelo largo hasta incluso en México. Me lo corté, creo que fue a los 2 o 3 años de estar aquí. Luego llega el flamenco también, que me seduce mucho, por quizá el hartazgo del heavy metal y el nu metal, que no me toca mucho. Y lo que me tocó de lado también me gustó mucho, que fue una explosión que tuvimos de hardcore melódico muy interesante, con bandas como Rancid, en fin, estos, ¿cómo se llaman? Los californianos estos, Offspring. Okay. Y bueno, lo maravilloso, que tampoco lo agarré yo mucho, pero sí me nutrió como influencia, porque todo el mundo estaba haciendo eso, era el grunge. O sea, bandas tan dispares como Nirvana y Pearl Jam, que no tenían nada que ver porque estaban en el Globo Seattle, eso nos golpeó a todos, ¿no? R.E.M., que tampoco tenía que ver con nadie, yo les llamaba Rem Jam, porque no sé por qué se me parecían a Pearl Jam, pero luego no tenían nada que ver, era otra profundidad. Y bueno, fueron unos años muy fuertes. Esos los vivimos, no los tocamos tanto. Yo creo que estábamos así como absorbiendo todo, y en los bares haciendo el molinete con el pelo, y ya sabéis, eso también fue muy fuerte. Mi lenguaje musical, a pesar de que yo escriba un tango, un bolero, siempre ha sido bajo la estructura del rock and roll, primero por los discos de los Beatles, pero sobre todo por los discos de metal, por sus pasajes musicales, o sea, las estructuras musicales. La música yo la entiendo como rock, aunque esté haciendo música infantil. Aunque componga una nana, mis estructuras nacen de ese rock tan básico, ¿no? De esa estructura musical. Sí, no, y es que pues, los 90s, como dices, ¿no? Nada más con Pearl Jam y Nirvana ya tienes ahí un campo enorme de sabiduría, casi, ¿no? Pero cuando tú llegas... Y fusiones, por supuesto. Pero cuando tú llegas a México, tienes como alguna ruta trazada, es decir, voy a llegar a la Ciudad de México, de ahí voy a ver cuáles son estas bandas, y pienso pegarle a Estados Unidos y luego irme hasta Argentina y demás. Es como ese plan. Uno viene con la maleta llena de sueños, la cabeza llena de sueños, antes de que se volara la sesión. Sí. Saludos, hashtag Lady Bicicleta. Ajá. Supongo que todos vienen con sueños. O sea, yo venía con sueños, ¿no? Con sueños de grandeza, como todo el mundo.
Sin embargo, yo era una cabra atolondrada, o sea, yo tenía apenas 24 años, yo venía a comerme el mundo, pero me interesaba más, o sea, me interesaba la música porque yo al año ya estaba grabando mi primer disco, pero me fusioné mucho con la ciudad, ¿no? Yo conocí, no vine al DF, vine a Guadalajara, y en Guadalajara pues encontré como el lugar, empecé a mezclarme con músicos, sobre todo gente de bandas como Radaí, los propios X Cantina, eran las bandas que se estaban gestando, La Tirlanga, recuerdo, Barrio Zumba, Disidente empezaba en aquella época, y eran pues, estábamos en la edad de la tontería, de las drogas, de la noche, o sea, de las chicas. La música era importante porque era tu oficio y así lo nombrabas, pero creo que estábamos más ansiosos de vivir. Sin embargo, el primer año me encerré en Guadalajara en una casa, salía poco, salíamos solo en la noche con estos chicos que os digo, y me puse a escribir, creo que fue el año más fértil de mi vida, y no sé si escribí 80 canciones, 90, y desde ahí el ritmo no ha bajado. O sea, porque para mí México lo que es sobre todo es una sacudida de cosas tan dispares que me hacen pues tener la atención en el rock, pero luego veía una balada, luego descubrí, por ejemplo, cuando yo llego, está haciendo unas cosas que alucinas Natalia Lafourcade. Está convirtiendo el jazz, digo, el pop en bossa nova. Para mí eso me voló la cabeza. Entonces me llevó al bossa nova también a investigar armonías. El mundo del bolero en México es el bolero en muchos sentidos, ¿no? Claro. El mariachi es vuestro blues, nuestro blues es el mariachi, ¿no? Entonces es una maravilla. Todo eso me llega aquí en México como un golpe y aparte de los discos y las cosas que hago, hay canciones que yo he compuesto que no han salido nunca, que nacen de esa época de un chaval muy joven de Madrid que viene del rock cuadrado europeo y americano y el pop nacional y tan. El flamenco tal vez, ¿no? La música celta un poco, pero llego a México, que México, aquí estáis locos. O sea, aquí hay de todo y todo junto y no sé. Entonces eso hace que me quede, ¿no? Y pasan muchos años hasta que yo me mude. De hecho, la misma versión de Radey, ¿no? De Deja que salga la luna. Hijo, pero, puta, así, es una joya, ¿no? Esa canción, ¿no? Sí, Radey es un ejemplo de México, pero del mundo además, porque si yo toteo con el pop, es que es world beat, entonces es un world beat de Jorge Reyes, o sea, acogen de todos los lados y no tienen prejuicios. Y eso es una maravilla. Y yo no soy un músico bueno como ellos, ¿no? Ellos son músicos que estudian y qué tal. Yo soy una especie de cantautor que a veces superficialmente agarra ciertas cosas, pero yo no tengo los grados de estudios que ellos, ¿no? Entonces, mi visión es diferente, ¿no? Sigo con mi estructura de rock, aunque haga el bolero otra vez lo mismo, ¿no? O sea, soy diferente, soy un cantautor. En ese sentido, no tengo esa exploración tan profunda que tiene el músico que ha estudiado una carrera, porque creo recordar que todos los chicos de Radait, incluso la formación actual, son maestros y fueron todos de la UDG de la Escuela de Música. Sí. ¿Cuánta información, no? Siento que estoy dando demasiada información, así como que todo está siendo muy... Una canción comprimida del siglo XXI. Ándale, es como el MP3 de la vida de José Real. Sí, perdón. A ver si hablo más despacio. Porque al final, digo, si bien el vórtice es para que demos a conocer proyectos y propuestas y demás, pero muchas veces este tipo de información también es importante para conocer el contexto, ¿no? Para saber de dónde vienes. Por ejemplo, este promedio de 1.66 canciones por semana que hiciste en ese entonces, ¿no? Tus 80 canciones que mencionas. De hecho, no sé si hice bien la suma, me vale gorro. ¿Cómo fue ese proceso? O sea, ¿sobre qué escribías? ¿Cómo le hacías? ¿Ibas caminando, veías una señora y ya estabas imaginándote una historia, pues, o Harry Potter y mezclabas ahí con la señora? ¿Cómo salieron esas 80 canciones? Pues lo peor es que no solo salieron, sino que siguen saliendo. Si yo buceo aquí, que tengo delante una carpeta que no podéis ver, que no la quiero compartir tampoco, pero acabo de abrir una carpeta del año 2004, ¿vale? Y estoy hablando de todo, o sea, estoy hablando de todo. Hay una canción que habla de una relación que tengo con una chica,
pero hay otra canción que está hablando de Calisto y Melibea, que es una versión, si no mal recuerdo, de un escritor español, de Romeo y Julieta. Estoy hablando de una canción que hice grabar precisamente a la cantante de Radaid, que se llama El Alquimista, que habla del libro de Pablo Coelho. Tengo otra que se llama El Azote de Cronos. Hay otra flamenca, La Inocencia de los Niños. Juegos de Mayores, que habla de un tema pedófilo, ¿sabes? Gatos Arrabaleros, que habla de mi Madrid, ¿no? Espinitas en el ego, de mis primeras rancheras. O sea, México en ese sentido fue, no sé, como abrirme los ojos, como una bofetada así. ¡Pah! Un mosquito. El mosquito tiene alma, tiene corazón. Le voy a hacer una canción al mosquito. Y así era continuamente. Cada día pasaba una cosa que me hacía escribir otra cosa y era una maravilla, no sé. Y sobre todo que habías comentado que te habían bombardeado en cierta etapa. Yo creo que venía desde la movida que se te sacudió ahí todo lo infantil, digamos. Pasados los 90 ya se veía que se podía juntar flamenco con boleros, se podía juntar un africano con un asiático y cantar en español sin ninguna bronca. Y yo imagino cuando llegaste a México, el contexto que te encuentras, pues aquí veníamos saliendo también de ese tipo de experimentos, ¿no? De bandas que habían tomado las raíces de la música mexicana, aplicadas con la base del rock, por supuesto, pero salían como ska, como incluso ray o géneros que no eran tan comunes en México, pero los oíamos con El Gran Silencio, con Maldita Vecindad, así desde mucho antes. Y me imagino que también eso te permitió no sentirte como tan encasillado en un género, ¿no? Que podías hacer de cualquier cosa y de cualquier tema. Sí, eso me daba mucha libertad, pero sobre todo era el placer de la investigación, ¿no? A ver, llevo un viaje de un mes o de 2 semanas o de media semana escuchando, no sé, los discos de boleros de Luis Miguel, por ejemplo. Pues eso a huevo te influye y te sientas y dices, voy a hacer una como la que hizo Armando, esta canción que tal, que si no sé qué. ¿Cómo empieza? ¿Y por qué suena así el acorde, no? Y es el dedo ¿no? Que te falta ahí. Y era el placer del descubrimiento. Otra vez vuelvo a poner el ejemplo de la vida, no sé, descubrir el sexo cuando eres un adolescente, descubrir el amor, descubrir las cosas. Ya en nuestra edad, aunque todavía se puede descubrir muchísimas cosas, no quiero ser negativo, es más complicado que digas, esta es la primera vez, esta es la primera ranchera, esta es la primera vez que hago un blues, ¿no? Era mi primera vez del blues, era mi primera vez de la ranchera. Yo venía de hacer una especie de rock extraño, más tirando al folk a veces, y sigo en él, pero cuando llego a México se abren esas ventanas, como te digo, de mundos que yo no conocía. Los músicos que trabajé al principio también tenían mucho de carrera, casi todos. El bajista lo recuerdo con mucho cariño, Eliud Hernández. Bueno, él es una maravilla y sigue haciendo unas cosas maravillosas, pero cuando yo lo conocí estaba enamorado del jazz y tocaba el piano, pero no quería tocarlo. Había sido un niño prodigio de Yamaha y no quería tocar el piano. Entonces me junto con ese energúmeno y empiezo a querer jazzear todas mis canciones rockeras y yo me enojo porque yo soy muy purista, porque tengo una idea en la cabeza. Uno cree que soy el superproductor con 24 años, claro, pero está totalmente equivocado. Y todo se pega. Entonces empezamos a investigar, empiezo yo a ver por qué toca tantas notas este tío y a dónde va. Y todo eso es investigación y son las primeras veces. Creo que eso es lo que puedo enfatizar, sobre todo los primeros 10 años más o menos de Guadalajara y de México en general. Pero de ahí, después de esos 10 años, o en el transcurso de esos 10 años, cada vez ibas pensando como decir, bueno, mi estancia aquí en México no se limita a eso, ¿no? Es más bien a ver hasta dónde llega. Y al revés, en lugar de estar en España, y pues ahora voy de visita a México, ahora es al revés, ¿no? Estoy en México y voy de visita a España. Sí, pero eso es verdad. Es verdad. Lo otro que dices, no sé si yo tenía claras las cosas, yo solo quería tocar. Realmente yo veía que, bueno, que empezábamos, no sé, los primeros shows, teníamos errores o empezábamos abriendo a ciertas bandas y luego descubrí una parte cultural muy importante y administrativa que es un poco la que me hace a mí, pues decir definitivamente que está en mi casa, ¿no? Nunca tuve dudas, ¿no? Yo cuando llegué a México, como vine en plan,
no mochilero, pero sí con ese espíritu de chaval joven que no tenía sueños, pero no tenía objetivos, ¿no? Luego creo que tampoco los tuve. Soy una persona, aunque suene un poco negativo, sin sueños, ¿no? Soy una persona que me gusta pasear el día a día, pisar mi presente y veo las señales, ¿no? Ahí vuelvo a hacer referencias al alquimista de Coelho. Las señales están ahí, ¿no? Entonces me van llevando, ¿no? No soy una persona que diga, este año quiero ganar un Grammy, porque además sería absurdo, ¿no? Claro. Pero descubro eso que es muy importante, lo que te comento del, digamos, el paquete cultural que ofrece este país y cómo hay 50.000 pueblos haciendo fiestas todos los santos días del año. Y digo, pues aquí tenemos que estar. ¿Por qué no vamos a estar? Porque hacemos rock. Porque los rockeros yo recuerdo que eran muy fresas todos, ¿no? y muy antisistema. Entonces, ¿cómo vas a trabajar para el gobierno? Claro. Entonces yo decía, pero bueno, a ver, es que la cultura está en personas y es que además, ¿qué estás pretendiendo vender 50 boletos en todos estos pueblos que no te conocen, ¿no? Entonces encontré la beta de los festivales culturales, abrí una oficina de management, empecé a aprender, empecé a tener gente conmigo a mi lado. El Cala fue de los primeros que me dio un buen consejo en el 2006 y me dijo, haz una oficina, tío. Y porque eres muy movido, porque sabes, eres ordenado, tienes el chip este europeo de madrugar. Además, yo no soy un músico que me levante a la 1 de la tarde, como todos esos drogadictos. Yo me levanto a las 6 de la mañana, a las 10, ¿no? Saludos a la en fin, que está muy bien también, que se puede combinar, que luego cuando fuimos drogadictos también nos levantábamos a las 7, a las 8 de la mañana, o no nos acostábamos. Pero el trabajo de oficina siempre fue una parte muy importante en Tragicómica y después en José Riaza también, ¿no? O sea, no entendíamos la música como ensayar y tocar, porque no. O sea, si no había una estructura, si no había una camioneta, si no había fechas pagadas que dieran un sueldo a los músicos, solo había vanidad. Había chavales con una caguama que salían en Televisa cada 5 días. Eso no es un oficio, ¿no? Si te tienes que desarrollar hay que hacer una estructura. Y bueno, a día de hoy agradezco mucho, ¿no? Agradezco que no llegara el manager de mis sueños. Pasaron muchos. Aprendí mucho de ellos, también cosas que no debo hacer, ¿no? Porque también hay mucho gandalla, pero el no soltar las riendas me ha dado esa estabilidad en la música, ¿no? Y cada 2 años José Riaza saca un disco. ¿Tú crees que estando en España hubiera ocurrido algo similar? ¿Hubiera estado mucho más limitado el hacer estos 2 discos al año? Digo, al final la diversidad que has encontrado en México pues te ha llevado justamente a tener este sinfín de ideas, ¿no? Pero yo creo que no hubiese ocurrido. Yo ahora España me interesa mucho, lo trabajo mucho, igual que trabajo Estados Unidos, me interesa mucho, pero estoy consciente de las capacidades, ¿no? Y yo estoy viendo, por ejemplo, lo que hemos vivido los músicos en México esta pandemia. A pesar de todo, he visto que hay unas ayudas alucinantes a músicos, ¿no? Ha habido muchas becas que en España no ha habido. Yo he visto a los músicos caer en España. Muchos se han caído, pero se han dado una hostia, pero muy fuerte. No sé si México, mira, yo tengo otra teoría. Siento que es el niño o el chaval que atraviesa el charco y que tiene unos ojos como platos, que se deja impresionar por la belleza de un país. Si hubiese ido a Argentina, tal vez hubiese ocurrido lo mismo. Yo no tenía ninguna predilección por México. De hecho, a día de hoy yo amo México porque vivo en México y porque el tiempo me ha dado el cariño, ¿no? Pero yo no decía, voy a México. La imagen que se tenía en Europa de México en aquellos años, cuando yo vine para acá, era la de Abierto hasta el amanecer, de Tarantino, de Robert Rodríguez. ¿Sabes? Era el norte de México donde el criminal escapa. Eso es muy triste. Las películas de Jorge Negrete que yo vi en mi niñez, que no de Pedro Infante, de Jorge Negrete. Las canciones que Sabina nos cantó, de José Alfredo. Pero yo no conocía más. Conocíamos a Maná y conocíamos a la güerita esta maravillosa, que no está maravillosa, pero a Paulina. A Thalía, que estaba muy buena, y sacó un disco que lo decía, estoy re buena. Sí. La tuvimos de presentadora de televisión muchos años, en los 90 creo que fue. Pero era una total ignorancia de México, ¿no? Con Argentina creo que ocurría igual, ¿no? Creo que tenía peor fama Argentina, ¿no? Por todas las calles económicas y por los prejuicios también que hay en el argentino, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, yo creo que fue más bien la actitud y el karma, no sé, ahí como budista te puedo decir que el karma fue bastante importante, pero yo no veo España como un hervidero de inspiración como aquí. Amo mi país,
no sé, eso como los gringos, no sé si amo mi país. Me gusta ir, tampoco sé si amo México, es que yo no soy nacionalista. Yo disfruto cada lugar que estoy y cuando estoy en lugares extraños saco lo que puedo porque lo veo, porque veo belleza donde otros ven cotidianidad. Y creo que eso es lo que me pasó con México. Por eso, por ejemplo, ganamos aquel concurso de Televisa con la canción de Guadalajara, porque supe ver cosas de la ciudad que el oriundo ya no veía. ¿Por qué? Porque lleva toda la vida, ¿no? Es como el que está casado y le dices cuáles son las virtudes de la mujer y dice, por favor, preséntame a otra. O sea, se la han olvidado. Era tan guapa hace 20 años, maldita sea. Y México para mí sigue siendo eso. Por eso no me he ido, yo creo. Porque ahora, por ejemplo, mantengo un romance muy intenso, incluso en el confinamiento en la Ciudad de México. La Ciudad de México se me hace fascinante, ¿no? Cuando voy a Puebla, disfruto mucho Puebla y no me quedo 2 días, ya sabes, me quedo semana y media. Y aunque no soy mucho de turistear, me encanta hablar con la gente. Y creo que eso fue lo que sucedió, que vino un José Inocente a México en el 2003 y no llega a México, llega a Guadalajara además. Se queda fascinado con todo y lo único que puede hacer es, yo quiero hacer esto, preséntame a este, vamos a hacer esto. Y llamaba y al final la oportunidad tenía que surgir. Oye, ahorita que mencionas este video de Guadalajara, justamente el jueves platicaba yo con Alejandro, el bajista de Three Motherfuckers. Ok. Platicamos de ese video, ¿no? Le digo, bueno, como en un video tan pequeñito, tanta gente que de alguna manera surgió o salió de Guadalajara, ¿no? Así rápidamente, digo, me acuerdo de por supuesto Cuca, Nata, no sé qué hacía ahí Alfonso Andrés, pero ahí andaba. ¿Quién más? En fin. Bueno, dinero. Okay. Todos dinero, sí. Bueno, a ver, no vamos a hablar de política aquí, pero toda la gente que hizo eso lo hizo por dinero. Incluso uno de ellos, muy amigo mío, agarró un puesto en cultura, o sea. Pero yo no estaba hablando de ese video. Ahí estaba Alex. Okay. Alex Satt estaba en ese video también. Lo mencionamos, no recuerdo por qué. Estabais hablando mal de ese video, seguramente, ¿no? No. ¿Estabais hablando bien del video? No sé si bien, pero salió a la plática. No sé si bien o mal, pero salió a la plática. Así de que, este video de Guadalajara donde salen, ¿no? Un amigo estuvo muy involucrado en la producción y bueno, eso es un movimiento político. De hecho, creo que está súper vinculado con el movimiento naranja de Alfaro. O sea, es algo... O sea, yo cuando lo vi, o sea, sí, muy bien, muy producido, pero a mí me dio una cosa ver eso y ver a tantos amigos. A mí eso, el tema de la política, ay, me da mucho rollo, ¿no? Mucho escozo. Y es también de lo que llegas a conocer en México, ¿no? Otro tipo de... Bueno. Una política mexicana. No sé, mira, el mundo está... Joder, yo no diría que México. La corrupción en México se ve porque quizá la gente más descarada, en el buen sentido, de que no tiene como pudor al mostrarla, pero el mundo de la política, salvo en los países nórdicos estos que ves cosas maravillosas, vemos corrupción en todos los niveles. España es un país... Sí, la política española es basura, es asqueroso. Pero bueno, volviendo a lo del video, era otro video, era un video de una canción original que yo hago a Guadalajara, ¿sabes? Ok. Bueno, así que conocen África. Muy bien, Azael. No, anda en todo. Entonces, bueno, pero de alguna manera, tomando ese robo, hablando de la corrupción. Robar. ¿No? Creo que estás haciendo un muy mal enlace porque va a parecer un disco corrupto esto. Pero eso sigue. Es un robo inconsciente, ¿no? Porque no, es que fue consciente, eso es lo peor, que fue consciente. Me da culpa. Lo robas, pero dices, está bien, lo admitiré en el título, ¿no? Soy cleptómano o cleptomelómano. Cleptomelómano, ese me lo propusieron de nombre de disco. Muy bueno. Ajá. Muy bueno. ¿No? Entonces, pues, tomas ahí ciertas canciones que a lo mejor te han formado, te han forjado, ¿no? Y dices, creo que es momento, ¿no? Cuéntanos un poco más de cleptomanías. Bueno, mira, para hablar de cleptomanías tengo que hablar del principio de año, que si lo recordáis fue muy fuerte en el movimiento feminista. Yo tenía para este 2020 un disco maravilloso que se llama Llantos de Sirena, ya tengo todas las maquetas, y un libro que hablaba precisamente de la lucha feminista.
como un hombre feminista como yo, que me considero, aunque luego las feministas digan que los hombres no podemos ser feministas, pero sí lo somos, más cuando hemos nacido y nos hemos criado en un entorno de igualdad. Yo tenía muchas ganas, ¿no?, de ponerme la camiseta morada, rosa, no sé, pero hacer un disco por y para la mujer. Entonces llega el maldito COVID y ya no sirve la libertad, ya no hay libertad, ya todo lo importante es la salud, ¿no? Entonces me quedé así como la novia en el altar, que no llega el novio, y dije, ¿y ahora qué hago? Entonces empezábamos a escuchar una semana más, un mes más, pero todo esto seguía como que no se abría nada, ni aquí ni en Estados Unidos, esto se ponía peor. Y entonces nace un poco de la frustración de no poder hacer el disco, ¿no? Yo me encuentro en mi habitación, en esta que veis, pues vamos a ver, y me empecé a meter en internet, a buscar karaokes, pianos, y llega una chica muy querida mía que me dice, hay una rola, tío, muy buena de Elvis que no tiene una buena traducción, ¿por qué no haces una adaptación? Y digo, vale, un reto, pero voy a hacer lo que quiera, no voy a hacer una traducción. Y todo empezó con esa rola de Elvis Presley. La escuché, la grabé en 2 versiones, una versión clásica y otra versión más en un piano, a voz de mujer, que me hacía tirar más, y empecé a darme cuenta que estaba disfrutando muchísimo. Luego llegó Temblando, Sabor a mí, un montón de canciones que he grabado, que algunas están en Cleptomanías 1 y que las otras estarán en los siguientes volúmenes, pero más bien fue eso, el sentirme frustrado, no había para pagar a los músicos, no había una gira que pudiera seguir sufragando los gastos, ¿no? Y ha sido divertido, ha sido chido. Luego lo planteé un poco éticamente y dije, a ver, esto está bien. Digo, a ver, ¿por qué están haciendo los DJs toda la vida? ¿Y qué han hecho los ampliadores? Por robar. ¿Qué hizo Vanilla Ice? No, si era eso. Clásica, sí. Sí, o sea, el Under Pressure. Decía el otro día en una película de Adam Sandler, cabrón, cada vez que suena esa canción tengo que pagar dinero. Porque todo se lo lleva Queen. Por no haber robado. Entonces acepté esa parte, me di cuenta que, bueno, frente a los derechos de autor no había ningún problema porque el autor cobra. Y yo nunca había grabado un disco de covers. Y digo, pues esta es la mía. Estás aquí en casa. Y bueno, a lo tonto, ya van casi 60 canciones. Entonces yo creo que tenemos 3 volúmenes más que sacaré tranquilamente. Y como te digo, planteé éticamente si esto era bien. Y digo, bueno, pues para no sentirme tan ladrón, ¿por qué no metes algunas canciones tuyas? Entonces intenté emparejar el disco, ¿no? Que mitad del disco fuera mío, mitad del disco robado. Eso. Alguna vez platicábamos en alguno de estos programas hace ya varios años. Teníamos esta discusión sobre justamente los covers y las versiones, ¿no? Dices que nunca habías hecho un disco de covers, pero en realidad son covers, entendiendo el cover como una canción que es igualita a como la interpreta él, ¿no? O bien una versión en la que tú le pones tu estilo, incluso a lo mejor hasta puedas alterar, ¿no? Ciertas frases, palabras y demás. Sí, eso ha sido básicamente lo que dices, es lo que me hace poder dormir tranquilo. No hubiese podido hacer, y no creo que en mi puta vida haga un disco de covers. No creo. Porque no me gusta, porque creo que además la música la escupe el autor, la lanza al mundo y ya pertenece al pueblo, pertenece a la gente que la canta en la calle. Y cuando la agarramos los músicos tenemos un filtro que la convierte en otra cosa. Decir un disco de covers es un poco, a veces lo digo porque para que me entiendan, pero yo entiendo también la música como tú. Creo que una versión es una cosa y un cover otra. Y no, es un disco absolutamente de versiones, de perversiones en algún sentido. No agarré ese título porque ya estaba cogido de otro disco que hicieron. Pero son perversiones, es meterme en una reinterpretación de canciones que no las he hecho yo y que a mí me sugieren otra cosa totalmente que al autor, ¿no? El ejemplo más claro pueden ser 2. Una puede ser El mundo de caramelo de Dana Paola, que no ha aparecido en este volumen, que la hicimos con el compositor original, grabada a piano y cantada por un hombre, con una balada, un hombre de más de 40 años, ¿no? O sea, imagínate lo que puede significar cuando yo canto Un mundo de caramelo, que es una canción que se me hace preciosa, pero que no tiene nada que ver con el contexto de Dana Paola, ni con el contexto de Dana Paola de antes, ni con el de ahora, ¿no? Otro ejemplo pudiera ser Ellos dicen mierda, nosotros amén, de La Polla Records, que este sí pertenece a
a Kleptomanías 1, que lo hemos convertido en una balada de Johnny Cash. O sea, era un himno punk, ruidoso, gritón, y lo hemos llevado a otro terreno y ha sido maravilloso. Y eso me gusta sacar las cosas de contenido y contextualizarlas en otro lado porque embona. No sé, ha sido maravilloso y ojalá pueda seguir haciéndolo, ¿no? Me he divertido mucho. Pero ¿cómo vas eligiendo estas canciones? Digo, al final iniciamos la plática con este ritual o cuando menos este respeto a un LP en el que escuchas ambos lados, si fuera un LP, o todos los tracks, si fuera un disco compacto, ¿no? Pero ahora son como diferentes canciones. Si tuvieran 20 canciones, estamos hablando de 3 discos de 20 canciones, pero cada una, primero en un contexto diferente, de un artista diferente, con una versión diferente. Entonces, ¿cómo ordenar el disco ha sido ordenar uno de mis otros discos, o sea, ha sido lo mismo. Ha sido imaginar un viaje que tenía sentido porque las canciones de este primer volumen son muy pandémicas. O sea, sí estoy hablando de lo que está ocurriendo. La canción de la Polla Records, que tiene 30 años, parece ser escrita ayer para hablar de la situación. O sea, van a morir democráticamente. O sea, es un golpe entre la ceja a la realidad que vivimos hoy, ¿no? Entonces, no había nada que estuviera fuera de lado, ¿no? Cuando hice la selección, intenté hacer un equilibrio musical, porque había muchas canciones a pelo, digamos, con un piano y una voz. Entonces había otras más producidas, entonces hice como el viaje por intensidad. Pero letrísticamente el disco habla o sea, empieza con una canción fuerte, hecha en Argentina además, se llama Hasta las lágrimas, y cierra con la cumbia del coronavirus, una cosa chilanguísima que se está riendo de la situación. Pero en medio tenemos la de Ellos dicen mierda, que puede ser otra crónica del coronavirus, y tenemos de abril 2020 del cantautor mexicano Jair Durán, que esa no la escribí yo, pero que es una versión súper amorosa, súper empática de lo que puede ser la pandemia. No tiene nada que ver con el punk de Ellos dicen mierda, ni con la versión de humor negro que hice yo de la cumbia coronavirus, que es mía también, esa no es robada. Entonces intento hacer todo ese viaje y bueno, ha quedado bien, digo, son 16 canciones con la última versión de Lunática. Luego Lunática también fue un sencillo elegido muy bien porque estamos todos muy lunáticos últimamente. Entonces no ha sido diferente, es lo que te quiero decir, Arturo y Nereo. No ha sido diferente, ha sido el mismo cuidado. Sin embargo, tenía un cajón más grande de dónde elegir, ¿no? Para este disco ya había grabadas 30, entonces tuve que elegir unas 15, no quería tampoco hacer... Pues, al principio lo pensé, dije, ¿por qué no me marco un calamaro? Que hago 50 canciones, las saco así me olvido. Pero dije, va a ser más divertido si lo hacemos poco a poco, ¿no? Claro. Y bueno, con todo el cariño, ha sido un disco, puede ser, o podría deciros que es o el primero o el segundo disco que no sufro, que lo hago de una manera natural, que el que participas porque quiere, que no hay mercenarios, que no hay dinero. Cuando no hay dinero las cosas se vuelven puro amor y cariño de los compañeros que quieren trabajar conmigo, y pues me siento orgulloso a pesar de no haber parido la mitad de las canciones. Está bonito, ha quedado bonito y ha sido elegante y yo qué sé. Es mi niño, ¿qué voy a decir? Es mi bebé. De cómo hacer la gira o cómo presentarla al bebé en sociedad. Eso es una cosa que no sé, te tendrán que decir los Illuminati o Donald Trump o el coronavirus. Yo voy a aceptar las entrevistas que pueda, voy a hacer los streaming que me dé la gana, porque odio hacer streaming. Pero vamos, yo ardo en deseos de que todo termine, ¿no? Y empezar a hacer las cosas bien, salir a la carretera, que es lo mismo, ¿no? Ir a cantar las canciones. No sé qué deciros. Me encantaría deciros que me voy a Los Ángeles mañana, pero no. No sé qué va a pasar, no lo sé. Sin embargo, ya tienes algo en mente, es decir, si hubiera una gira en 2021, ¿no? En verano, que ojalá y sea mucho antes, ¿no? Ojalá. Voy a viajar, voy a hacer ese tour con él, con ella. Ya tienes ahí como esa parte armada, incluso de nada más repartir ahí los setlists y órale, porque así va a ser, ¿no? No sé. Sí, en eso sí la parte, digamos, administrativa del festival cultural y todo el rollo
político y artístico que aprendí. La otra faceta, ¿no? La oficina, claro. O sea, yo estoy pendiente del norte, que nos dejó a medias en nuestra gira, Los Ángeles, San Francisco, San José, España, por supuesto. O sea, ahí ya hay un plan, ya hay un movimiento que estamos esperando que abran las cosas. Sin embargo, también estoy realista. He visto que se abren plazas y que se cierran y también hay días que me siento Superman y hay días que me siento, pues no sé. Exactamente, o sea, el coronavirus, que le canto la cumbia al coronavirus, pero que no me lo creo ni yo. Luego me asusto, luego pienso, joder, murió el papá de no sé quién, murió no sé qué. Vas a andar viajando a lo tonto ahora, ¿no? Entonces vamos a dejar que fluyan las cosas, vamos a vivir el presente de verdad, esta vez sí, de verdad, porque no hay de otra. Sí, no nos dan muchas opciones, ¿no? Después de Cleptomanías, los volúmenes que tengas en mente, ¿vendrá alguna otra cosa? ¿Estás ya en otro libro? Bueno, está Canta la Piedra, que es música para niños. En fin, ¿qué más viene? ¿Qué más hay? Pues, bueno, ahora estoy centrado en Cleptomanías 1. Hay una estrategia bien pensada para Spot y todo eso. Vamos a darle por ese lado, vamos a hacer más videos. El próximo creo que va a ser el de la cumbia del coronavirus. Lo vamos a filmar pronto. Hay una colaboración con Club Manchego, que es una banda nueva del DF. Hemos hecho una canción muy bonita y probablemente nos vamos a vestir de mujer. Eso no lo he hecho nunca, entonces va a ser muy divertido. Hay otro videoclip, seguramente ellos dicen mierda. Me cuesta tanto olvidarte de Mecano, la quiero hacer con Lu Miranda, que es una artista que la tengo mucho cariño, de Ecuador. Entonces seguramente intentemos hacer videoclips o videolyrics, según se dé, de las 15 canciones, para no estar pues, con los brazos cruzados. Canta la Piedra pues sigue también, pero sin fechas es que nada sigue, o sea, sigues virtualmente, es complicado, a mí no me gusta esto, el mundo virtual, entonces bastante ya es sostener el mundo de José Riaza como para meterme más líos. Libros también hay un libro que terminé de esta pandemia, que puede ser, digamos, la continuación o lo que me faltaba del libro feminista que estaba preparando, que es Llantos de Sirena, pero tampoco veo el sentido, ¿no? O sea, la gente no está comprando libros, no está saliendo, no está... Entonces estamos un poco así a ver qué pasa. Entonces... Pues sí, de hecho te iba a preguntar sobre ese material sobre el feminismo, lo que decía, sí, este año sí se vivió bastante fuerte, incluso todavía sigue vivo el movimiento, o sea, a pesar de todo el confinamiento y eso, afortunadamente sí se están logrando cosas, y pensando que esto puede continuar, ¿no has pensado, digo, si el próximo año está más factible o viable que alrededor de marzo, que es cuando sube más, se visibiliza más el movimiento, alrededor del 8 de marzo, ¿tienes pensado algo o formatos alternos, no sé? Porque sí, se me hace muy importante lo que dijiste, ¿no? Que no solo es el disco, va más allá, ¿no? ¿Te refieres a como hacer una especie de gira con el tema de... No tanto como gira, sino el material que se quedó ahí rezagado, ¿cómo podría sacar? Hay que esperar el momento adecuado. Yo siento que no podemos ser imprudentes porque serlo pues puede ser fracasar, ¿no? O sea, ahora mismo el horno no está para bollos, como dicen. Yo creo que el movimiento sigue. Yo no soy, o sea, si bien soy feminista, tampoco me quiero tampoco entrometer en cosas que no me competen. No he entendido también el papel del hombre en el feminismo. Es una voz que apoya a unos vozarrones de mujeres. O sea, lo mío es una gota pequeña. Yo no quiero, ni siquiera quiero colgarme del feminismo para hacer un disco o un libro. Yo soy una persona activista en la causa que veo que puede ser factible que yo ayude, pero yo creo en casi todas las causas que se luchan. Sin embargo, bueno, no puedo ir a Sierra Leona a luchar o no puedo ir a hacer ciertas cosas. Hago lo que puedo desde mi trinchera cuando veo la oportunidad de meter pezuña y hacerlo y hablar en la televisión o yo qué sé, o estar en cierto evento.
me encanta, porque eso es cambiar el mundo realmente. Los discos y todo eso está bien, son semillitas, pero ahora mismo siento que toda la atención está en otra cosa, ¿no? Sin embargo, si pasara alguna burrada, como las que han pasado, o sea, en el momento adecuado, pues claro, tomas partido, pero desde donde puedes. Tampoco como extranjero, por ejemplo, políticamente yo estoy bastante atado. Es una cosa que aprendí hace 15 años cuando hicimos el disco con Greenpeace, que son grandes amigos, pero que yo sé que voy a hablar de música, que no puedo hablar de un movimiento ecologista porque lo asocian a la política y me echan del país, me aplican la 33, ¿no? ¿Cómo la llaman? Sí, Entonces, igual que a Manu Chao y varios otros. Exacto. Yo quiero seguir viviendo aquí, quiero seguir cantando y me interesa el mundo, pero creo que, bueno, ya cantar es bastante importante. Luego, los voluntariados que realizo cuando la vida está normal también me hacen sentir que formo parte de tanto del país como, sobre todo, pues, que tu vida tiene sentido, porque yo soy un hombre pues, que no tiene hijos, que no tiene pareja, soy una persona solitaria. Entonces, para mí es muy importante el activismo y el voluntariado y la filantropía, porque es la manera de mostrar mi amor al mundo. Y cuando veo la oportunidad lo hago. Ahora he hecho algunas pequeñas donaciones cuando ha mejorado las cosas, cuando ha entrado un poquito de dinerito, pero ahora mismo no puedo salir, por ejemplo, al Teletón, que estaba yendo. Entonces me siento un poco todavía enjaulado, pero la vida tiene que volver. Y si no vuelve la vida, la gente se va a hartar y van a hacer algo. Entonces, en ese momento, pues, espero estar ahí levantando el puño o lo que tenga que levantar. Por supuesto, ya falta menos, cuando menos. Bueno, eso esperamos todos, ¿no? Porque ya se quedó ahí congelado Nereo. Pues, mi querido José, ha sido un verdadero placer platicar contigo nuevamente. Creo que desde el 2014, ¿no? Que andabas aquí con Boguslavski, con Jamás. Sí, ya ¿no? 6 años ya. Sí. Entonces, pues bueno, ya un ratote. Esperamos que la próxima vez ahora sí pueda ser en el estudio, ¿no? Con guitarra y que ahí cantes algo ahí para todos nosotros. ¿Dónde te sigue la gente? ¿Dónde te buscan? ¿Dónde? Muy bien, pues no, gracias a ti, Arturo y Nereo, por el espacio. Lo he disfrutado mucho, porque ha sido una plática de amigos. Me gusta mucho cuando las entrevistas son así. Lo agradezco mucho. Y bueno, José Riaz Oficial para todas las redes. En Spotify pueden seguirme, es importante todo esto, que nos sigan en todas las redes, porque los artistas independientes, pues si no, no nos comemos nada. Los números altos son importantes, aunque solo sean números de 3 o 6 personas, y bueno, nos contemplan luego para festivales, para cosillas, ¿no? Entonces, José Riaza Oficial, síganme en Spotify, José Riaza, y bueno, si no, joserriaza.com, ahí está todo. Ya se fue aquel, seguramente su gato pasó y le desconectó todo. Es más, normalmente nos gusta preguntar cuando tú entras a la parte de los números de Spotify o Deezer o cualquiera de estas plataformas, pues se dice, ¿no? ¿Dónde te escuchan y demás? Digo, aquí hay un puentezote que haces, Estados Unidos, México, parte de Centroamérica, ¿cómo se llama? Por supuesto, España. Pero ¿hay algún lugar que tú digas, oye, güey, ya me escuchan? A ver, Carlos, a ver si vuelve a oír a Andreo, por favor. Pues no concretamente, porque no soy una persona obsesionada con eso, no lo miro mucho. Sin embargo, bueno, sí ves sitios raros, ¿no? No recuerdo alguno concreto, pero bueno, este año, por ejemplo, era el año de Argentina, de la gira en Argentina, y sí había gentecilla, ¿no? que te escuchaba por allá. Sin embargo, bueno, yo al final la música la considero como un acto vital. Yo qué sé. Para mí esto de los números lo tengo que decir porque si no lo digo no crezco profesionalmente. Pero para mí lo importante al final es la gente, ¿no? Y es el trato, aunque sea por internet, pero al final tener una relación con los fans, sobre todo en los conciertos. Y bueno, por eso también estamos vendiendo el disco completo. No queremos que la gente se espere hasta abril para recibir el último single, ¿no? Entonces, bueno, cualquier persona que le interese lo que ha escuchado de mí, le pueda gustar mi música, pueden escribirme a cualquier red social, solicitar el disco, que está barato, son unas 16 canciones más un vídeo exclusivo en 300 pesos. Y bueno, pues no sé, se hacen amistades, o sea, ahora mismo estamos todos recogiditos, entonces, yo qué sé, que nos escriban. Muy bien. ¿Qué nos depara el destino?
Pues muy bien, José Reza, muchísimas gracias por la plática. Pues seguimos al pendiente de lo que pase con cleptomanías y Gracias a los volúmenes. ustedes. Muchas gracias a Los ustedes. volúmenes. Sí, vamos a ver si dos por lo menos salen más. O que no salgan, pero que salgamos de gira, que nos dejen salir. Gracias Arturo, gracias Nereo y larga vida al vórtice. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves a las 3 de la tarde, el próximo lunes a las 7 de la noche. Y no se les olvide entrar a Filmin Latino para ver el festival Cinetecton, donde Nereo tiene ahí un par de obras que se están exhibiendo, Ignis Aeternum, y el otro que siempre se me olvida su nombre. Shui. Así. Yo también colaboré, pero pues bueno, ahí estamos. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias a Cel, que estuvo ahí con los comentarios y al pendiente. Nos vemos.